Hola mis queridos y mis queridas Sagitario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. En este día de hoy, si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, Sagitario, y así sabrás que estoy orando por ti. Te invito también a que visites tu signo lunar, Venus y ascendente. De esa manera complementas esta lectura. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en esta ocasión. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, Sagitario. Y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Estas cartas me hablan especialmente de tu relación de pareja. Es una relación que ha estado en dificultades o está comenzando. Me dicen que ustedes dos serán llamados a renacer y a salir de una época estéril de amor, estéril de hijos, estéril de dinero, pero que es una época que la van a vivir con ese triunfo, pero juntos. ¿Listo? Este no es un triunfo separado, sino un triunfo juntos. Y si tú estás solterito, si estás solterita, también me habla acerca de tu yo cuántico, tu yo superior, a quien tú esta noche o en estas noches, escríbele una cartita, un papelito chiquito y lo pones debajo de tu almohada y le pides la solución a ese problema, dificultad que estás enfrentando en este instante y verás que te responde a través de algún sueño. Bueno, vamos a ver ahora qué te dicen Sagitario para ti esta lectura en este día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pirámide para ti, mi querido y mi querida Sagitario. Te dicen que si tú estás esperando o estás planeando algo nuevo con respecto a una casa, una mudanza, una obra, te dicen que no es el momento de hacerlo, que no es el momento de ejecutar esa obra. Así estés muy animado, muy animada, te dicen que esperes un poquito más si estás en una relación, en una pareja. También me dicen que alto a las discusiones, alto a las peleas, porque la verdad es que eso no te van a llevar absolutamente nada. Hay como hay demasiado, ¿cómo te digo? Hay un fuego, pero no es un fuego de amor ni de pasión, sino que es un fuego como de querer pelear, como de querer discutir. Más bien, ten calma, ten paciencia contigo y con tu persona especial y verás que las cosas se pueden solucionar mejor de lo que tú habías estado planeando. O sea, esa discutidera, esa peleadera, eso es lo que los tiene a ustedes como estancados, como que no poder avanzar. En cuestiones de trabajo, la misma cosa. No te involucres en discusiones, ya sea que te involucren a ti o no te involucren a ti. Si te involucran a ti, pon tu punto de vista, pero no alargues la discusión, no alargues la pelea. Más bien trata de demostrar tu punto de vista o tu planteamiento lo más argumentado posible, lo más claro posible, para que la otra persona o la otra parte no tenga como que parte en qué discutirte a ti. Si lo haces así de esa manera, las cosas se van a comenzar a calmar, se van a comenzar a nivelar. Inclusive esa actitud tuya como de luz, de paz, de sabiduría, de conocimiento, de poder manejar las cosas de una mejor manera, lo van a estar observando personas que son superiores tuyos o personas que tienen el poder de decidir sobre ti, sobre algo positivo para ti, y eso te podría generar a la larga algo positivo, un ascenso, una mejora en tu trabajo, un apoyo, un nuevo socio, una persona que va a llegar y te va a ayudar, que te va a apoyar y que te va a impulsar mucho más adelante. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas para ustedes en esta ocasión, mis queridos y mis queridas Sagitario. Momento de descanso, momento de firmeza, me dicen también, momento de cuidarte.
especialmente algo relacionado con tus pulmones, con tu nariz, con tu garganta, con la parte respiratoria tuya, momento de cuidarte también, de ir al campo a respirar aire nuevo, aire diferente, de ir con tu pareja también. Muy seguramente les conviene alejarse un poco del entorno de ustedes, del entorno actual, porque los afecta como que mucho, demasiado, los problemas diarios, la familia, demasiadas personas opinando alrededor, no les conviene nada y más bien les conviene hablar a solas ustedes dos para poder tener mayor claridad de muchas cosas. Si hay situaciones que se están desbordando y ustedes no las pueden solucionar, ya sea que estés soltero, ya sea que estés en pareja, es momento de aceptar ayuda en medio de la crisis o en medio de ese problema laboral. Es momento de aceptar ayuda, el consejo de una persona que tiene experiencia o que es imparcial y que quiere ayudarte o buscar ayuda profesional. Bueno, es un buen momento para eso. No está por demás una voz diferente, alguien que mire sin sentimientos, sin tener parte del uno, sin tener parte del otro, sino que lo mire más bien de una manera fría, objetiva y clara para que les ayuden a tomar a ustedes buenas decisiones. Bueno, mis queridos y mis queridas Sagitario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.